sea, él pudo haber hecho esa película con una gente pintada de azul en, no sé, en el Amazonas o en los bosques por allá de las montañas rocosas de Estados Unidos. Pero simplemente, pues, la película hubiese pasado sin pena ni gloria seguramente. No hubiese sido el eventazo que terminó siendo. Hola, hola mi gente, ¿cómo me les va? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Esmechando la Película, el podcast que montó una mina en una luna que queda por allá por el quinto coño y se tarda 6 años en viajar hasta allá. El día de hoy les vengo a hablar de Avatar, tanto la 1 como la 2. Avatar 1, estrenada en 2009, está dirigida por James Cameron. Bueno, la carrera de James Cameron es súper interesante, ya que se interesa por el cine luego de ver 2001 Odisea en el espacio. Y ya de grande, al ver Star Wars, decidió que quería dedicar su carrera realmente a hacer películas. Entonces se propuso aprender de manera autodidacta. Entonces, ¿qué hacía? Iba a la biblioteca, a su biblioteca local, a la biblioteca de la universidad donde estudiaba, y sacaba las tesis que estuvieran relacionadas con todo aquello que él pudiera utilizar para aprender sobre efectos visuales y la parte de fotografía. Inicia su carrera trabajando en la parte de efectos visuales para Roger Corman, un asiduo tema de acá del podcast que he nombrado ya más de una vez porque ha dirigido un montón de películas, entre ellas la infame Cuatro Fantásticos, de la cual en algún momento voy a hablar. Por aquellos años le dan la oportunidad de dirigir su primera película, un peliculón que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que se llama Pirañas 2. Los vampiros del mar. Esto no es broma, este fue el título para Latinoamérica. Pero a las 2 semanas es despedido del rodaje. Y aquí ya empezamos a ver un poco de lo que es lo conflictivo que es el pana, porque la verdad es que sí, James Cameron es bastante conflictivo. Luego de esto se hizo fama como guionista. De hecho, James Cameron es guionista de Rambo 2. Después de todo este peo que tuvo durante el rodaje de Pirañas 2, estaba haciendo sus cosas y un día, estando en Roma filmando un comercial, se le ocurre la idea de lo que, o sea, le viene como la inspiración para realizar Terminator. Luego entonces filma la secuela de Alien, que viene a ser Aliens, y es considerada como la mejor película de la saga para muchos. En algún momento también debería hablar de Aliens porque yo recuerdo que las vi cuando chico. Una cosa bastante extraña, yo veía con mi mamá todas estas películas de terror de aquella época, ¿no? Terminator, que básicamente Terminator 1 es una película de terror. Alien también es una película de terror. Recuerdo haber visto Pesadilla en la calle del infierno, alguna vez vimos El Exorcista. Entonces era muy común yo ver con mi mamá esta clase de películas porque, bueno, creo que eso pasaba mucho, ¿no? Porque de hecho las pasaban en horario para todo público. Durante el rodaje de Aliens también hubo muchísimos problemas, sobre todo porque la película la filmaron en Inglaterra y James Cameron no se llevaba muy bien con el equipo de producción. Uno de los problemas que me pareció más curioso era que todos los días tenía un peo con los de la producción, porque los británicos son muy de parar todo para la hora del té. Entonces todos los días, yo no sé si es, no sé qué tan cierto es el hecho de que todos los británicos, o sea, el país entero se para a las 3 de la tarde, o es que los carajos de la producción lo hacían para chocar el carro. El hecho es que había un problema con esa gente. De hecho, llegó a despedir a más de uno. Al final logró como llegar a un acuerdo con ellos, pero igual era como que la cosa se ponía tensa cuando llegaba la hora del té. Yo pensaba que primero había dirigido Terminator, pero resulta que no, que primero dirigió Aliens 2. O sea, Aliens. Luego dirige Terminator, una película también que tuvo algunos problemas, sobre todo, más que todo en cuanto a la producción. Que yo creo que eso era muy normal en aquella época porque se trabajaba mucho con efectos prácticos, entonces había veces que las escenas no salían como ellos querían. Por ejemplo, hay una escena que duraron como 8 meses en la preparación, que es esta escena ya hacia el final de la película, cuando Terminator se roba una gandola, un camión gigante, y Kyle Reese le pone una bomba y el camión explota. Entonces, esta escena en principio la iban a hacer con unas miniaturas. Y se dedicaron, imagínate tú, la cantidad de tiempo que le dedicaron a hacer una gondolita de miniatura, que no era de juguete, era de miniatura, con unas calles que tuvieran todo el tema del realismo y tal, todo en miniatura. Y que a la hora de filmar la escena, cuando el camión arranca, que va a explotar la parte de atrás, el remolque se desengancha y la escena se pierde. Entonces tuvieron que hacerla de nuevo y eso les hizo perder demasiado tiempo. Después de esto, Cameron dirige El Abismo, Terminator 2,
de nuevo, la mejor película de la saga. También fue productor de Point Break. Esta no me la sabía, pero tiene sentido porque Point Break está dirigida por Catherine Bigelow, que era en ese momento la esposa de James Cameron. Después de esto, Cameron dirige Mentiras Verdaderas, y después dirige su otro gran éxito, super mega clásico, taquillero, evento cinematográfico gigante, arrechísimo, genial, que es Titanic. Titanic, para los que no recuerden o los que no tengan noción de lo que estaba de aquella época, es de esas películas que tenías que ir a ver al cine sí o sí. Era un evento cinematográfico, era algo así como cuando salió El Rey León, como cuando salieron las películas de Star Wars. Era una cosa que todo el mundo estaba pendiente, que ya la fuiste a ver, ya la fuiste a ver, como luego pasó con Avatar, por ejemplo. Titanic en su momento fue la película más taquillera de la historia y fue superada 12 años después por, adivinen, sí, por Avatar, que también es de James Cameron, obviamente. O sea, James Cameron tuvo el primer lugar y después él mismo se quitó el primer lugar. Gracias a su reestreno, Avatar logró recaudar más de 1.800 millones de dólares y terminó siendo superada apenas hace unos años por Avengers Endgame. ¿Qué decir de Avatar? Esta película en un principio causó confusión, ya que muchos, yo incluido, pensábamos que se trataba de la versión película, o sea, la versión cine del anime Avatar. Resulta que luego de esto, cuando van a hacer el live action de Avatar, dirigida por M. Night Shyamalan, la tienen que estrenar con el nombre de El último maestro del aire. Pero la película pues resulta bastante interesante. Avatar, no El último maestro del aire. Resulta interesante, pero ¿por qué? Porque Avatar fue concebida por allá en la década de los 90. ¿Qué pasa? Que según lo que Cameron tenía ideado, no existía la tecnología para lo que él quería llevar a cabo, para lo que él quería hacer. O sea, él pudo haber hecho esa película con una gente pintada de azul en, no sé, en el Amazonas o en los bosques por allá de las montañas rocosas de Estados Unidos. Pero simplemente pues la película hubiese pasado sin pena ni gloria seguramente, no hubiese sido el eventazo que terminó siendo. No fue sino hasta el estreno del Señor de los Anillos, imagínate tú, dirigida por Peter Jackson, cuando Cameron dice, ya estamos listos, o sea, ya está el primer paso dado para la tecnología que yo quiero que exista para mi película. De hecho, la compañía que produce Avatar es la misma compañía que había desarrollado la tecnología con la que hicieron a Gollum. Y me parece interesante la manera en que el cine se retroalimenta, ¿no? Porque Star Wars es una de las películas que inspira a James Cameron a hacer cine. Luego, la tecnología desarrollada para El Señor de los Anillos es la piedra angular para lo que viene a ser la tecnología con la que producen los efectos digitales de Avatar. Luego de que se hace Avatar, esta tecnología sirve para películas posteriores, tanto de Peter Jackson, para El Planeta de los Simios y para Star Wars. O sea, James Cameron terminó de alguna manera, de manera indirecta, colaborando con las personas que le inspiraron a él a hacer su obra. Y esto me parece mágico. ¿Qué es otra cosa interesante de Avatar? Que está filmada enteramente en un estudio, con actores que tienen trajes de captura de movimiento y luego todo, tanto la escenografía como el diseño de los personajes, todo está hecho en postproducción. Además de eso, como parte de la promoción de la película, había como una especie de cortos que te pasaban en Fox en aquel momento, en la difunta Fox, que ahora es Star, hablando de la fauna y la flora de Pandora, porque eso es otra cosa. Hay un nivel de detalle en la película, o sea, crearon un idioma, se buscaron un lingüista para crear el idioma de los Na'vi. Además de que las formas de vida, todo el diseño de los animales y, como ya dije, de la flora, o sea, se crearon un ecosistema completo. Aunque o sea, tampoco nos engañemos mucho porque básicamente son una copia de animales que existen en la Tierra, como el bicho ese negro que persigue a Jake, es como una pantera, o como, a mí me parece que tiene más como gestos de perrito, así, pero está en la selva, entonces tiene que ser como una pantera porque se trepa en los árboles y vaina. Como una pantera o como un leopardo. Tenemos también, hay un animal que parece un rinoceronte, tenemos otro que parece un caballo, tenemos unas que parecen como unas libélulas, puede ser. Y así. El argumento de la película básicamente es una versión de Pocahontas. O sea, en ese sentido Cameron no se inventó nada. Pero además de eso tiene detalles interesantes como he dicho mucho la palabra interesante porque es que de verdad que la película es muy curiosa. Hay detalles como por ejemplo la metáfora de la resurrección que también se le puede comparar con Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, este efecto que hay, esta secuencia, este efecto, cuando se meten en la máquina y son transportados a la mente del avatar, es como que estuvieran cruzando un túnel o sea, pudiera recordarte de lo que es el agujero del conejo. Otra interpretación puede ser, hay una secuencia
cuando los soldados llegan a donde está el árbol de la vida, llegan y lo talan, y los Maticayas tienen que salir corriendo, tienen que huir, y paralelo a esto los militares descubren el escondite donde está el cuerpo humano de Jake Sully. Entonces lo despiertan y el avatar se cae y queda inconsciente. Y los demás, los Maticayas, o sea, los Na'vi lo dejan y se van para la mierda. Entonces él queda abandonado en un páramo desolado, quemado, todo destruido, y es como la muerte. O sea, él murió, se fue para la mierda. Luego de esto, escenas más, escenas menos, Jake logra volver a la máquina, se mete en el avatar y busca a Toruk, el máximo depredador del aire, y que según lo que le contó Neytiri, solamente ha habido 6 personas que habían logrado montar ese animal, siendo Jake el séptimo. Que, o sea, después de haber muerto, Jake muere, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista interpretativo, Jake muere, sube al cielo, busca este animal y desciende desde los cielos montando a este animal, casi como bueno, un héroe, como una criatura de leyenda mitológica. Ya no es Jake Sully, ahora es Toruk Makto, ahora se le llama Toruk Makto, ahora es el héroe de su pueblo, ya él había sido aceptado por el pueblo, pero termina siendo desterrado como una mierda. Entonces aquí ya no es Jake, ahora él es otra persona. De hecho, los demás cuando lo ven dicen, coño, este tipo es especial, este es arrecho. Incluso el que le tenía más arrechera, que era su Tei. Otra cosa sobre la divinidad y las mitologías es que, pues, o sea, los avatares son seres que son mitad esa raza y mitad gente que viene del cielo, como Hércules, como Perseo, como Cristo. Entonces, en un futuro, no es de extrañarse que la historia de Jake pasaría de generación en generación como el hombre que vino del cielo para salvar a su pueblo, como Cristo. Pero también salvaría a su pueblo de otras personas que vinieron del cielo. O sea, Jake salvaría a los Na'vi de los otros que son como él. Un poco como Moisés, pudiera ser también. Avatar 1 es una película entretenida, interesante, muy larga, dura casi 3 horas. Pero pues a estas alturas hay muchas películas que son largas. Tampoco es que eso es un detalle muy especial. Si la primera película tenía analogías bíblicas, pues prepárate porque la segunda también. Pero está como encerrada dentro del western y también como dentro de la temática de la conquista, como inspirada en la conquista de América. Vemos a Quaritch, el villano de la película anterior que murió a manos de Neytiri, pero que resulta que ahora hicieron ya no es Quaritch, sino es como un clon, o sea, hicieron un avatar basado en él y le inyectaron o le metieron su respaldo. Le hicieron un respaldo al cerebro de Quaritch antes, eso no se ve en la primera película, eso se lo inventan para esta, pero bueno, es creíble. O sea, es algo totalmente que no lo pones en duda, pues. También, como es lógico, era obvio, los humanos vuelven, vuelve otra flota con una actitud un poco más radical que la primera, ya no tienen ese sentido diplomático que existía en la primera película. Y pues ya a estas alturas, tanto Sully como Neytiri tienen una familia, tienen sus hijos, tienen a una hija que es el personaje de Sigourney Weaver, que no se sabe cómo nació, es un misterio que queda para el futuro, para futuras películas, que ella simplemente fue concebida, algo así como la Virgen María, una cosa así. Aquí en cierto sentido volvemos a tomar ciertos elementos de la primera película, como por ejemplo la escena de los Ikran, cuando en la primera película a Jake Sully hay una ceremonia en la que él tiene que subir a encontrar a su Ikran, domarlo, crear el vínculo con él y todo el peo. En cambio en esta película vemos haciendo lo mismo pero a los mercenarios, a los soldados malos, que también, o sea, tiene su respeto porque estos son soldados que no son cualquier vaina, estos son de la mejor élite militar que tenía la Tierra, que tenían los Estados Unidos. Paralelo a esto también vemos tanto a Jake y a Neytiri como a sus hijos, que ahora se tienen que mudar al mar y tienen que aprender desde cero las costumbres de esta gente. Es como mudarse a Margarita durante una gran parte de la película. Esta es la temática de ellos llegando a Margarita, ellos llegando al mar, a la costa, a encontrarse con la gente de la costa, que son gente diferente. Cualquier parecido con la realidad es totalmente coincidencia. Es gente diferente, gente que se la pasa en la playa jodiendo, mientras que estos son los que vienen de la capital, de la ciudad. Entonces ahora ellos tienen que entender las costumbres del pueblo del mar, pues. Y aquí también pues se habla cómo se tienen que crear un vínculo con los animales y tienen que entender el mar, que es totalmente diferente al aire, como que era lo que practicaban ellos en un principio. Hay una escena que
de verdad no es graciosa, pero es que a mí me dio mucha risa y ya les voy a explicar por qué. Hay un momento, es un conjunto de escenas. Hay un momento cuando están en el barco este, que es como un barco ballenero, y están cazando a estos animales que parecen unas ballenas. Mientras el cazador les está sacando el líquido del cerebro, que lo venden, que es súper carísimo, porque es bueno para, no sé, para curar las hemorroides y un poco de vainas en la tierra. Mientras están haciendo esto, el tipo, el científico, les explica y les dice que estas ballenas raras son más inteligentes que los seres humanos, porque su cerebro es más arrecho y tal, y de paso entonces ellos tienen filosofía, tienen matemática, tienen música, tienen un montón de cosas que han desarrollado y tienen cultura. De hecho, hay un personaje que está exiliado, pues que al final es uno de los personajes más importantes de toda la trama, como una ballena que se salvó de esta cacería y era un exiliado porque incluso además de todas esas cosas que yo mencioné, yo creo que esa cultura también tiene los chismes, porque alguien en algún momento dijo que ese balleno había matado a otros como él, y eso era mentira, era pura paja. Pero donde voy es que, ay, sí, todo chévere. Entonces hay otra escena cuando es la llegada, es como decir Semana Santa. Si alguien recuerda, si alguien llegó a viajar en Semana Santa a Oriente, se puede dar cuenta que había de más de aguamalas, de medusa en la costa de Oriente. Entonces aquí es algo más o menos parecido. Llega la época en la que llegan las ballenas. Ellas hacen como un recorrido y llegan a esa zona en esa época. Y las ballenas tienen yo les digo ballena, pero no me acuerdo cómo se llama. Tienen un vínculo igual con los habitantes de esa zona. Entonces la chamana, que está interpretada por Kate Winslet, ella tiene un vínculo con una especial que tal, que también, o sea, tienen tatuajes, se tatúan, tienen el cuerpo pintado rechísimo. Entonces ya son super panes, le dice, ay marica, ¿estás preñada? Sí, yo también, ay, qué chévere, mira, yo tengo, mira el cara, ay, mira tu hija, si está grande, ay, no puede ser. Ya están ahí poniéndose al día, todo el peta. Siguiente escena, todos ese poco de ballenas están muertas. Y está Kate Winslet, llora y llora, y dice, esta tipa era la cantante del pueblo. Entonces, yo no sé por qué, de verdad, en el momento, lo asocié con Ricky Morty. Esa es la clase de detalles que tiene a veces en Ricky Morty, como ese capítulo cuando salen los dragones y que los dragones son, que Morty toma a los dragones como criaturas místicas y especiales y no sé qué, y había un dragón que era una prostituta. Entonces, no sé por qué, no sé por qué. Y la verdad, en ese momento me quedó la pullita y me va a quedar la pullita hasta la siguiente temporada de Ricky Morty, porque de verdad espero que imiten o que parodien a Avatar. Bueno, el hecho es que la secuela básicamente aplica la típica fórmula de secuela, la cual consiste en repetir lo que ya funcionó de la primera parte, pero más grande. Lo vimos en ¿Qué pasó ayer? Lo vimos en Avengers, la era de Ultron. Estoy seguro de que lo vamos a ver en Aquaman 2. Y así, o sea, eso es la típica fórmula de secuela. En Transformers también lo vimos. Y otro montón de películas. No lo vemos en Titanic 2 porque Titanic 2 se trata de otra verga. Pero sí, es algo típico de las secuelas. Tomar lo que funcionó y es como que la misma fórmula, pero agrandarlo un poquito más, inyectar más plata. Como les digo, tenemos en lugar de Jake tratando de hacer vínculo con Ikram, tenemos a los malos haciendo eso, pero también tenemos a sus hijos haciendo vínculos con estos cositos que parecen unos caballitos de mar que de paso vuelan, que son Loak y Neteyan. Y tenemos todas estas secuencias del mar, lo cual a mí me lleva a pensar en el punto fuerte de esta película. Pero la calidad visual es de verdad el atractivo de la película, de la saga. Entonces, si en la primera teníamos todo este mundo completo creado a partir de escenarios, paisajes, seres completamente diseñados en computadora, ahora aquí tenemos el plus de que está el mar, de que está el agua. Y eso es algo bastante difícil de animar. Son muy pocas las películas que han tenido éxito mostrando lo que es el mar en CGI. Por ponerle un ejemplo así, lo que me viene a la mente, Los Reyes de las Olas y Buscando a Nemo. Que de hecho, Buscando a Nemo, hay dos cosas curiosas con estas dos películas. Pues Buscando a Nemo, cuando hicieron las proyecciones de prueba, la gente no creía que la película era hecha a computadora. Entonces tuvieron que bajarle 2 niveles al acabado, al renderizado del mar. Tuvieron que, en vez de usar unas Pentium 4, tuvieron que dijeron, bueno, vamos a renderizar ahora con Pentium 3 para que se pudiera entender que era una película animada, porque de verdad que la gente no creía que era una película hecha a computadora. Y Los Reyes de las Olas tienen una curiosidad con respecto a esto, que me recuerda, que esta película me recuerda a Los Reyes de las Olas, es
porque en esa película, ustedes si se acuerdan, los pingüinitos que eran surfistas y tal, tenían como este diseño que estaba inspirado en los shorts de aquella época, los shorts playeros de aquella época, Billabong, no sé, Quicksilver, esos que eran como tribales, así, como florecitas y cosas raras. Entonces aquí los habitantes de la costa, todos tienen como ese acabado, son azul claro, pero tienen ese acabado como de short Billabong. Pero de nuevo, el nivel de la animación del agua es impresionante, ya que si lo piensas, todo lo que tú estás viendo en pantalla resulta que lo grabaron en un galpón actuando, o sea, eran personas vestidas con unos unitardos grises, unos punticos blancos en las articulaciones y una cámara pegada en la frente. Y con todo y eso lograron, obviamente es una mezcla de lo que es la actuación en vivo, el proceso propio, tradicional, digamos, de actuar, de la actuación, mezclado con un avance espectacular en cuanto a la parte tecnológica, en cuanto a la parte de CGI. Otra cosa curiosa es que la escena final, no sé por qué, todo el tema de la escenografía del barco cuando se está hundiendo me recuerda un poco a lo que se usaba en Alien. Además de que obviamente un barco en el mar hundiéndose, la gente ahogándose, es Titanic, pues, o sea, obviamente. Otra particularidad que tiene James Cameron, además de que es un grosero de mierda, es que toma una historia que no tiene nada de original, o sea, agarra cualquier historia, como, no sé, Titanic, una chama y un carajo pobre, una chama millonaria, un carajo pobre, se encuentran, la sociedad no los va a aceptar nunca, el novio millonario de la chama le tiene rechera al chamo, y al final también, si se pone a ver, es lo mismo de Avatar, ¿no? O sea, la pareja que quiere ser feliz y la gente a su alrededor no lo deja, la sociedad no los acepta. Eso es algo que se ha hecho 700 millones de veces en el cine, en el teatro, en las canciones, hasta los adolescentes hicieron eso. Tú no entras en su clase social. ¿A dónde iba? Bueno, en eso, que Cameron usa temas que pueden estar muy trillados y en parte pues esa es la temática, esa es parte de la temática de algunas de sus películas. El plus que él le pone es la narrativa. James Cameron es un excelente narrador y es tremendo guionista. O sea, él en sus inicios, como ya dije al principio del podcast, era guionista. O sea, el tipo tiene mucha experiencia en cuanto al equilibrio narrativo que tiene que tener una película. O sea, Titanic. Tú le puedes encontrar todas las fallas que tú quieras, ¿no? Que el barco no se hundió, al final parece que el barco no se partió como dicen ahí, ¿no? Que hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Que el tema de la tabla, no sé qué. Sí, pero es como él dice, las cosas pasan así porque tienen que pasar. La tabla, a lo mejor la tabla donde se monta Rose, a lo mejor él lo dijo en una entrevista, a lo mejor la tuvieron que haber hecho más pequeña, porque desde siempre se nota que Jack cabía ir con ella. Pero el hecho es que Jack tenía que morir. El tipo es un duro guionizando. Y más allá de eso, también el lenguaje visual que tiene es una belleza. O sea, todas las películas de James Cameron son memorables. O sea, no tiene una película que haya pasado por debajo de la mesa. Terminator, una cosa especial. Terminator 2, una de las mejores secuelas de la historia, como ya dije. Mentiras verdaderas, tremenda película. El Abismo, a mí no me gusta, pero es una película muy buena. Aparte tiene un avance también en el tema del CGI que es muy interesante. Titanic, en su momento fue la película más taquillera de la historia. Avatar, viene James Cameron y se quita el puesto a sí mismo y pone a Avatar como la película más taquillera de la historia. Ahora Avatar 2 está rompiendo récords de taquilla. Supuestamente en Japón había un montón de quejas con respecto a la película porque parece que el tema del renderizado, de la resolución de la película y que estaba quemando algunos proyectores y tal. Avatar 2 está rompiendo récords de taquillas. Tiene un mes que se estrenó y ya va por 2.000 millones de dólares. Cuidado si no llega a romper el récord de la película más taquillera. Ya, para el momento en que estoy grabando esto, ya está como la sexta película más taquillera de la historia. Imagínate tú. Con un mes de haberla estrenado. Otra cosa que me gusta de su cine es que siempre tiene un personaje femenino interesante. Sarah Connor, como la más emblemática. Neytiri, bueno, ¿cómo se llama? Rose, de Titanic, también yo estuve enamorado de Rose. Y otra cosa que tiene también, que me gusta mucho, es cómo toca ciertas temáticas sociales, pues como la división de clases en Titanic,
el tema de la explotación de los recursos en Avatar, en Terminator, pues el tema de la paternidad. Avatar, ahora yo la vi de nuevo porque tenía mucho tiempo que no la veía, me puse a verla nuevamente y es una muy buena película, la verdad, o sea, es bastante buena. Es una película entretenida, una película de acción y ciencia ficción muy entretenida. Y sí, como él mismo dice, como dice el mismo Cameron, es mucho mejor que muchas películas de superhéroes. O sea, yo prefiero mil veces ver Avatar en bucle que ver una vez más She-Hulk. Cameron es un poco bocón, la verdad, y ha hablado mucho de por qué el cine que si el cine de superhéroes es aburrido, que a Iron Man le llegue el culo, que a Capitán América le llegue la boca. Pero bueno, primero, esto es obviamente para hacerle publicidad a la película. Y segundo, como lo mencioné en uno de los capítulos que ya lancé este año, en los que hablo de los directores que critican el cine de superhéroes. O sea, los directores de los que hablé en aquel momento, como Martin Scorsese, Coppola y Tarantino, son directores que tienen X cantidad de clásicos y si ellos tienen derecho pues a criticar, a dar su opinión, porque básicamente lo que están es dando su opinión. Imagínate tú, James Cameron, que tiene cualquier cantidad de éxitos, tiene dos películas que han sido de las más taquilleras de la historia y peliculones del género, ha marcado pauta cada vez que saca una película. Entonces él también tiene derecho a salir a hablar. Una cosa que a mí me parecía curiosa y que me daba incluso un poquito de miedo, es que cuando empezó la publicidad, cuando se le empezó a hacer propaganda a Avatar 2, él salió hablando mucha paja, mucha mierda, criticando al cine de acción, al cine comercial, no sé qué, salió hablando mierda, criticando a las plataformas, porque el cine todavía tiene que existir el cine, cosa con la que estoy de acuerdo, el cine tiene que seguir existiendo como ritual, y no, criticando, y yo, a mí me da un poquito de guillo y de miedo, porque yo decía, coño, Avatar 2 la tiene que partir y la tiene que romper y la tiene que pegar del techo, sí o sí, porque si no este huevón se va a tener que comer sus palabras, y le va a pasar como le pasó en su momento a Christopher Nolan, que creía que tenía a Dios agarrado por las bolas y saca Tenet pensando que a todo el mundo le iba a mamar el chaparro, o Nolan, y bueno, con Tenet pasó lo que pasó, que de eso también en algún momento pudiera hablar, pudiera dedicarle un episodio. Sin embargo, a la película le está yendo bastante bien, ya pasó la barrera de los 2.000 millones, es una de las películas más taquilleras de la historia, y sin embargo todavía es que le falta. Yo creo que incluso se van a apoyar en el tema del reestreno, como hicieron con la primera parte, para lograr inflar más la taquilla, a ver si pueden llegar al primer lugar. Para la tercera parte, que ya está hecha, porque filmaron la 2 y la 3 casi que una detrás de otra, Cameron adelantó que iba a explorar otro tipo de nativos, de naves, que pudieran ser villanos. Espero que no solo esté hablando de Quaritch, sino que de verdad de nativos de naves autóctonos de pedigrí. Porque ya Quaritch ya me está dando un poquito de flojera. O sea, ya para una tercera película, coño, tiene que haber hecho algo muy interesante con ese personaje, porque ya es como estirar demasiado el chicle. Entonces, coño, ojalá y el villano pudiera ser otro, o pudiera haber un co-villano. Además de eso, pues también me gustaría saber más sobre el personaje de la hija del personaje de Sigourney Weaver y qué pasó con Sigourney Weaver, porque su avatar está vivo y está encerrado ahí en una mierda que no se sabe al final si va a despertar o qué coño va a pasar con él. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Dime tú qué te pareció la película, ¿te gustó? ¿Ya la viste? ¿No te gustó? ¿Te parece mejor la primera? ¿Te parece peor? ¿Te parece mejor She-Hulk que Avatar, el sentido del agua? ¿La viste en 3D, en 4D? ¿Te echaron agua en la cara mientras veías la película? Cuéntame tu opinión. Yo por mi parte me despido. Recuerda que puedes escuchar este episodio en YouTube, en Spotify y en Google Podcast. Además de que me puedes seguir en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Yo por mi parte me despido. Nos vemos la semana que viene. Adiós.